Gloria a Dios. La verdad que en alguna manera es un suplicio el tema del sonido, pero vamos avanzando gracias al Señor y eso ya es un adelanto. Yo quisiera suplicarles, ovejitas, que me acompañen al capítulo 6 de Segunda de Samuel, por favor, ovejitas. Segundo libro de Samuel, capítulo 6. Hay poder en Jesús. Alabanzas a su nombre. Hay poder en Jesús. Gloria al Señor. Gloria a su nombre. Cristo tiene todo poder. Él venció en la hermosa cruz del Calvario las obras de Satanás, hermano, que él desea hacer, hermano. Él venció. Nuestro Cristo está bajo dominio, hermano, de todo. Bajo Él está en dominio todo, hermano. Gloria a mi Señor. Segundo libro de el profeta Samuel, hijo de Ana, la que alguna vez fue estéril. Capítulo 6. El título en nuestras Biblias muy probablemente diga: David intenta llevar el arca del pacto, el arca de la alianza, a Jerusalén. También lo lee de otra manera en el versículo 11, entre el 11 y el 12. David trae el arca del pacto a Jerusalén. Esas son las dos partes que tenemos que esta noche nos van a servir. Alabanzas a mi Cristo. Miren, lo primero es que quiero agradecerle al Señor que en su misericordia nos ha fortalecido. Quiero decirles con tristeza en mi alma que hace una hora, probablemente una hora y media, está ya en la presencia del Señor nuestra hermana Kaylee Mazate, hermanos. Dios, que es mi testigo, sabe que nos metimos en la boca del león, hermano, peleando sus santas ovejas, porque Él dice que Él ama las piedras y ama el polvo. Así que el único que puede hacer distinción realmente es Jesucristo. Mi función es, cuando siento de parte de Dios, pues moverme, hermano, a buscar a las ovejitas. Y pues fíjese que cuando la madre me llamó a mí, yo no podía contestar. Considero, porque no lo recuerdo con claridad, yo estaba ministrando, hermano, solo abrí el teléfono y le dije: ovejita, te llamo más tarde, pero sentí una tristeza. Y ahorita pues me acaban de confirmar. Ahora, bendita sea la mano de Jehová. Jehová Dios dio y Jehová Dios quitó. 500 o más personas estuvimos suplicando por la vida de Kaylee, y a pesar de haber suplicado por la vida de Kaylee, a Dios le plujo más en su sabiduría levantarla. La Biblia dice que el justo es quitado de un mal peor que le viene. La Biblia dice que lo que hoy no entendemos, lo entenderemos mañana. Alabado sea su nombre. Así que Dios consuele a los deudos, que Dios consuele a su mamaita, porque uno de papá jamás espera que un hijo, enterrar uno a un hijo, hermanos, sino pues por las leyes naturales sabemos que nosotros partiremos antes que ellos. Entonces, cuando se invierte esta ley, se sufre, hermano, porque el amor que tiene la mamá para con un hijo no es la misma que tiene el padre para con un hijo. Siempre la mamá genera un apego superior, mayor. Y pues yo vi a la mamá de Kaylee. Bueno, de hecho, al día de hoy ella cumplió 1 mes 7 días de estar durmiendo en ese hospital, hermano. ¿Qué tal? Ajá. No, si ahí es donde uno dice existe el amor, va, hermanos. Que si hay alguien, hermano, que lo despide a uno de esta tierra, vea, que ella limpiaba a su hija, la bañaba ahí tendida, hermano. De verdad que
Dios todo lo ve, hermanos. Mi Señor tenga misericordia de nuestra hermana Mirtala, su amada madre, y que el Señor la fortalezca. Quiero saludar, hermano, a mi hermano Tono Andrino, a mi hermano Héctor Ramírez, Carlos Mejía, a mi hermana Evelyn también, a mi hermano Isaías Gamaliel. Quiero saludar a mi hermano Robert Escobar. Quiero saludar a mi hermana Isabel Escobar de Gómez. Sean benditos en sus hermosos hogares. La verdad que Dios hasta aquí nos ha ayudado. Héctor Mora también nos aparece por acá. Norma Coleman. Norma, te bendigo. Norma es traductora del idioma inglés al español. Ella es esposa de nuestro hermano Raymond, y aquí nos está escribiendo. El día domingo tal vez puede venir hermana Norma. Queremos que traduzca unas cosas del idioma inglés al español. También quiero saludar a mi hermano Juanito, que el Señor lo bendiga. Hermano Juan, el orfebre del Señor. Y a cada uno que esta noche nos bendicen con su presencia. Aleluya, gloria a Dios. Quiero comenzar diciéndoles algo, hermano. Miren, si usted, tal vez algunos no han llegado, no a la estatura, para que usted no vaya a pensar que yo tengo más estatura que usted, pero no han llegado a la necesidad de entender lo que yo les voy a decir en esta hora. Pero bendito sea Dios, que David empezó solo, hermano. David no le debía nada a nadie por llegar él al gobierno. Adán empezó solo, hermano. Nuestro padre Moisés empezó solo. No así Josué, que Josué pues venía, hermano precioso, hijo de Nun, y caminó 40 años con nuestro padre Moisés, y fue el relevo de Moisés. Bendito sea, hermano Pablo, el apóstol, Saulo de Tarso. Él no le debe nada a nadie. Estoy hablando en temas humanos. Ahorita me va a ir entendiendo usted por qué le estoy diciendo que benditos sean ellos. Hermano, escuche. Para cuando Dios levanta al rey David en el pueblo de Israel, honestamente el pueblo de Israel estaba mal. El pueblo de Israel estaba caído. Ahora, viendo en retrospectiva, hay un detalle que yo quiero que lo estudiemos todos esta noche, o lo recordemos. Mire, hermano, yo no soy muy dado a los estudios. Siento que los estudios muchas veces bajan la unción. Yo soy más dado, hermano, a ser un predicador del altar. A mí me agrada el fuego, la unción, los poderes, la liberación, las sanidades, hermano, que Jesús hace. Eso es lo que a mí más me agrada. Pero viendo en retrospectiva, aquí dice que David intenta llevar el arca del pacto o el arca de la alianza hacia Jerusalén. ¿Cómo así? Si en teoría el arca del pacto debe de estar en Jerusalén, y más directamente en el santo templo de Dios, en el lugar santísimo. El arca no puede estar en cualquier lugar. Hermano, escúcheme. ¿Qué pasó? Cuando Israel salió de Egipto y empezó a caminar por él, pues Dios se fue manifestando gradualmente a Israel. Y el Nuevo Testamento lo dice. La Biblia dice que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que llega al cenit, hasta que su día, hasta que llega al día perfecto a las 12 en punto, hermano, en donde no hay sombra de variación. A eso se le llama sombra de variación. Es un tema que se utilizaba cuando se usaban relojes de luz, relojes de sol, que se le llamaba ¿qué hora es? Sin sombra de variación. Se sabía que eran las 12 en punto, hermano de mi corazón. Entonces, ¿qué pasó? Que Dios se fue revelando a Israel de a poco. Por eso, oveja que me oyes en esta noche, Dios no te lo va a dar todo de una sola vez. En mi país, en Guatemala, decimos: Dios no te lo va a dar todo de romplón.
Tanto que el Señor se lo dijo a David: yo no te daré todo de una vez, porque tus enemigos se levantarían y te destruirían, pero te iré dando el reino poco a poco. E incluso para David salir de Hebrón a Jerusalén, David estuvo 4 años esperando el momento, porque no todo es guerra, no todo es armas, no todo es espada, no todo es a empujones, a gritos, a exigencias, hermano, sino que David supo esperar el tiempo del Señor para entonces él poder llegar hasta Jerusalén. Y una vez que él estuvo ahí, sentía que hacía falta algo, hermano, y era el arca del pacto del Señor. Y aquí es donde yo quiero establecer lo siguiente. Mire, cuando Israel empieza a andar en el desierto, Dios lo primero que les dio, inagotable, impostergablemente, independientemente del comportamiento que tuviera Israel, fueron 3 cosas. Maná, les dio la nube de día y fuego de noche, que es un mismo actuar, y les dio agua por 40 años, aleluya. Les dio a beber agua de la roca de Oreb, de la peña de Oreb. Era una piedra que los siguió a ellos por 40 años y salía el agua. Por eso yo no pierdo la esperanza que personas que son reduras alabe a Jehová y disimule. Personas que han sido, hermano, bendecidos por Jehová y no se les cae, hermano, pero nada. Tengo la esperanza que un día de esa roca beberemos agua de la cual Jehová les ha dado. Y usted también, hermano, ese papá que ha sido duro, que no te ha dado child support nunca, que no te ha dado manutención, no pierda la esperanza, que es duro, hermano, como el metal, como el acero, el titanio. Pues la Biblia dice que de una piedra dura como esa, Dios le dio agua y agua y agua, independientemente del comportamiento de Israel, independientemente de la rebeldía, hermano precioso, de aquellos que se opusieron todo el caminar hasta que Dios los cortó a su santo siervo Moisés. Pero después fue subiendo la revelación. Ya el Señor en Sinaí se presenta a nuestro padre Moisés de otra forma, de tal manera que Moisés le veía cara a cara, dice la Biblia, que Moisés bajaba con el rostro encendido cual lámpara o como rostro de ángel, como también le vieron su rostro, hermano precioso, al santo varón de Dios Esteban, diácono de la iglesia primitiva, naciente u original. Ahora escúcheme lo que quiero externarle en esta hora. Pero de pronto en el Sinaí, aparte de darle las leyes, el Señor le entrega una visión a Moisés. Y Moisés es llevado al cielo, o el cielo es bajado a donde Moisés está. El orden de los elementos aquí no altera el producto. Moisés ve un templo, una edificación, un edificio, y el Señor le entrega planos a Moisés y le dice: Moisés, quiero que hagas este templo, que lo estudies las medidas. Moisés era un hombre estudiado, él fue criado en las cortes de Faraón. De esa cuenta hemos dicho que los estudiosos mencionan que Moisés sabía entre 9 y 11 idiomas perfectamente hablados y escritos, pero además tenía el conocimiento de la élite en aquel tiempo, Egipto, por lo cual Dios le entregó planos, le entregó mapas, le entregó números que él iba a usar, hermano, de mi corazón para edificar el templo. Esos mapas, esos números no se los entregó a Josué, hijo de Nun, porque Josué se hizo junto con Moisés en el desierto, hermano. Él no tuvo el tiempo, la libertad de ser enseñado en las aulas, en almas mater, hermano, donde se puede mamar el conocimiento, la inteligencia, la sabiduría que se tiene secularmente. Pero escuche, oveja, hay gente del Señor que Dios la prepara en las aulas universitarias, en las aulas, hermano precioso, de las escuelas superiores, porque posteriormente el Cristo de la gloria va a usar, hermano de mi corazón, ese conocimiento tal y cual lo tuvo Lucas, hermano, el famoso varón del libro del Nuevo Testamento y uno de los 4 evangelios. Él no era apóstol, él era un hombre
que era doctor, hermano, el doctor Lucas, médico y cirujano de aquella época, que iba a servir como cronista. De hecho, él escribió en griego, en el griego ptolomaico, hermano, que es el más hermoso que existe de los tres griegos, que para ese efecto se hablaban en el Imperio Romano. Pero yo vengo con usted en esta hora. Él recibe planos, él ve el edificio y Dios le dice: te recuerdo que lo que tú vas a hacer es una réplica, y dentro de la réplica vas a poner un arca, y le da las medidas en madera de acacia y recubierta de oro, y por dentro, y dentro de ella pondrás las tablas con los 10 mandamientos, la vara de Aarón, que al final de cuentas usted sabe reverdeció, y pondrás en ella maná, para que Israel no olvide jamás mi pacto, ni tampoco lo olvide Jehová también, hermano. Esté donde esté el arca, porque esa arca es indestructible. Sencillamente Dios la preserva, hermano. El arca esté donde esté, los judíos, mientras estemos nosotros, la iglesia de Cristo, el arca no va a aparecer. Ellos pueden ponerse de cabeza, boca abajo, boca arriba, por un lado. El arca, Dios no puede tener dos arcas, porque el Señor le dijo a Moisés: del arca no podrás hacer réplica. Cualquiera diría: Señor, y si me la roban, si se quiebra, si se cae. No, hay cosas que Jehová las guarda desde el principio hasta el final. Jehová dijo: tus cabellos están contados, las hojas de los árboles no se mueven y caen, si no es la voluntad mía, ha dicho Jehová de los ejércitos. La Biblia dice: tus días están contados por Jehová, y Él conoce el número de tus generaciones. Él es el que guarda tu salida, el que guarda tu entrada. Él es el que te corona de misericordias. Él es el que oye tu alabanza. A Él correrá el justo y levantado será. La Biblia dice: muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas lo librará el Santo de Israel, Jehová de los ejércitos. Alabanzas a su nombre. Y hermano, escúcheme. Moisés entonces baja, arma un edificio, el cual conocemos como el templo de Moisés, que tenía atrio, lugar santo y el santísimo, al cual solo entraba el sumo sacerdote una vez por año, no sin antes haber confesado el pecado del pueblo, porque ahí ya no se entraba con sangre, hermano. Al lugar santísimo había que entrar limpio, pulcro, solamente con el incensario, hermano, que podía entrar el santo varón, hermano, y su vara pastoral que entraba. Antes confesó los pecados del pueblo. Como decir, hermano, pero son muchos, sí, pero siempre hay un pico de la cresta, hermano. Guatemala, los pecados recurrentes, la corrupción, el asesinato, el sicariato, hermano precioso, el alcoholismo, el robo, son pecados, hermano, que están en la parte superior de la cúspide de las crestas, si esto fuera un histograma de Pearson. Pero aquí es a donde yo lo quiero llevar. En ese bendito templo pusieron el arca del pacto o arca de la alianza. Escúcheme, porque esto que le voy a decir es importante, es imprescindible que usted lo escuche, oveja del Señor. En el lugar santísimo el sol iluminaba, es por decir el patio. Esos son los atrios del templo. En el lugar santo no habían ventanas, entonces los levitas debían de mantener encendido el fuego para que se iluminase la mesa de la proposición y los panes, hermano, que había de haber luz, pero luz que mantenían encendidos los levitas. Por eso el Señor le dijo a Timoteo que no se apague el fuego del don de Dios que mora en ti. ¿En dónde? En el alma. En el alma no hay ventanas. En el alma uno sabe lo que pasa ahí. Uno sabe lo que ahí se esconde, lo que ahí se mira, lo que ahí habita, la luz que ahí hay. Uno es el que la conoce, y el Espíritu Santo de Dios, y a quien uno se lo quiera manifestar también. Pero en el lugar santísimo es donde ocurría el milagro. En el lugar santísimo había luz las 24 horas del día por 300, por todo el año, hermano. La luz de la Shekinah habitaba ahí. Por eso, óigame, hermano, óigame esto que le voy a decir. Si a Israel no le alcanzaba
ver la llama de fuego en la noche. Si eso no era suficiente, pues solo bastaba ver al templo, que se mantenía iluminado por el fuego del arca de Dios, del arca de la alianza, del arca del pacto, que emanaba vida, luz inmarcesible, oveja de Dios. Dios no habita en oscuridad, Dios no habita en el silencio, Dios habita en la luz y habita en la alabanza de su pueblo. Alabado y bendecido sea el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, hermano, oiga, ¿cómo así, hermano Jairo? O sea que ahí había luz todo el sí, hermano. Ahí era Dios el que lo iluminaba. En tu luz veremos la luz. Dios habita en luz inmarcesible. Por eso solo podía entrar el sumo sacerdote, hermano, so pena de que él podía fallecer si antes todo el documento que Dios había pedido que el pueblo hiciera como dogma no se realizaba o se escondían pecados. Dios se lo cobraba al sumo sacerdote. Por eso, oveja, hijo que me oyes, sé responsable. Muchas veces hay estorbos en los hogares porque los hijos esconden pecados, porque la esposa esconde pecados, porque el papá esconde pecados y no los confiesa, y hay batalla, hay oposición, hay estorbo, hermano. Pero en esta hora yo vengo a decirte que abras tu boca delante de Jehová, porque Él dijo: venid y estemos a cuentas. Yo echaré al fondo de la mar vuestros pecados y nunca más me acordaré de ellos. Y si fueren rojos como el carmesí, como blanca lana, vendrán a ser, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, oiga, hermano, el arca de la alianza era el tesoro que Israel tenía. Esa era una motivación más por la cual el tener ánimo de seguir adelante en el camino. Ahora escuche lo que le voy a decir, porque si esto para nosotros no tiene una vida actual, entonces solo estamos estudiando historia. Pero no, el atrio es el cuerpo, el lugar santo es el alma, y nuestro espíritu, que es la nueva criatura, es lo que es el lugar santísimo. Todos los que hemos sido bautizados con el maravilloso Espíritu Santo de Dios, sabemos, hermano, a ciencia cierta que hay algo que cae en nosotros cuando baja la presencia, la nube, la gloria de Jehová. Aleluya. Algo que te quebranta, que te doblega, que cuando necesitas fuerza te inyecta fuerza, hermano. Que cuando tu fe mengua, Él viene y te llena de auténtica, poderosa fe, para que prevalezca sobre la angustia, sobre el miedo, sobre el pecado, sobre la droga, sobre la pornografía, sobre la maldad, sobre las hechicerías, sobre los pactos, sobre las cuitas, sobre todo aquello, hermano, que se opone al reino de Dios, al reino de su justicia. Hermano, poderoso es Jehová para ungir a su pueblo, para darle la victoria delante de los edomitas, de los heteos, del jebuseo, del cananeo. Jehová es todopoderoso para romper las quijadas de sus enemigos, las coyundas que atan a la iglesia de mi Señor. Bendecido sea el nombre de Jesucristo. Gloria a su nombre. Y escúcheme, oveja. Israel cometió el gravísimo error de acostumbrarse a la luz. Hace algunos días, porque puse a muchos hermanos a orar por mi perro Kodiak, el husky, que yo les pido que oren por él. Ya es un perro mayor de edad, hermano, ya está, creo, en la tercera edad. Fíjese, hermano, que lo llevé al veterinario, al doctor, y cuando lo bajé del carro con su bozal, con toda su armadura de police canine, decía, ¿verdad? Como que era un policía buscador de droga. Él solo anda buscando comida, hermano. Pues mira, hermano, estaba un muchacho hablando por teléfono eufóricamente con alguien. Cuando vio a Kodiak, ¡wow!, dijo, pero qué bonito, dijo. Entonces él mismo se contesta: no te estoy hablando a vos, hay un perro aquí bien bonito. Y oiga,
Entonces lo que ocurre es que Goliat tiene conmigo ya más 2 lustros de estar conmigo, más de 2 lustros, hermano. Entonces lógicamente se acostumbra uno a ver los ojotes de los huskies, sus colores, su estampa, el manto que tienen. Pero cuando alguien de pronto lo ve, lo aprecia más. Igual le pasó a Israel. Israel se acostumbró a la presencia de Dios. Y eso le pasa a la iglesia, que la iglesia se acostumbró a la presencia de Dios de tal manera que dejó de buscarla, porque al final de cuentas Dios la da regalada si usted lo quiere. Pero para mí, una de las experiencias más grandes que me encuentro en el camino donde debería y debo de estar, es que siento la unción de Dios que baja sobre mí. Siento el poder de Dios en mis hombros, hermano. Cuando hablo, siento el denuedo del Espíritu Santo. Esa es la luz, la Shekinah que Israel tuvo otrora, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Alabanzas a su nombre. Gloria para siempre. Y entonces los enemigos de Israel, los famosos filisteos, Filistia viene Palestina, viene de Filistina, Palestina, filisteos, los enemigos del pueblo del Señor. Escúchame, oveja, se dieron cuenta que la fuerza de Israel era el arca del pacto. ¿Cuál es la fuerza de un presidente? La investidura, la banda. Puede venir quien sea y decirle al presidente: respete mi investidura, porque fui elegido por el soberano, como se le llama al pueblo para efectos de sufragio, en votación, hermano. Entonces, escúcheme, cuando un soldado saluda a otro, no lo saluda porque le caiga bien o porque hay rivalidades, o no. El soldado está saludando los galones, está saludando el uniforme, está saludando la bandera, hermano, los méritos. Y él se cuadra delante del otro independientemente que le caiga o no bien. Entonces, ¿qué le pasó a Israel? Se dio cuenta Filistea que la fuerza de Israel era el arca. Y le voy a decir algo: los enemigos de la democracia ya se dieron cuenta cuál es el arca del pacto en la democracia, y la están socavando. No la están golpeando a la cara, sino a los pies para derribarla. Por eso es que el señor bravo, pero muy bueno, de don Donald Trump, no conviene, hermano, para el nuevo orden mundial. Si el líder de la iglesia más grande de la tierra ha dicho que se necesita una reconstrucción humana, una reconstrucción social, se necesita un nuevo orden. Él mismo está diciendo que no debe de haber diferencia entre los ricos y los pobres, hermano. Eso no es otra cosa más que lo que predica el comunismo socialismo, hermano. Eso está más que claro, pero los años van a darnos la razón de lo que hoy hablamos y que está escrito en la hermosa palabra del Señor. Aquí es donde yo también quiero mencionar lo siguiente, hermano. Los filisteos vieron que ahí estaba la fuerza y se robaron el arca del pacto y la llevaron al templo de ellos. Ahí hay otra enseñanza, hermano, que hoy no es el día. ¡Ah! Oh, para esa enseñanza tal vez no la hagamos pública, sino para aquellos que aman la palabra del Señor únicamente. Los 2 templos, hermano. Eso está rojo, ardiendo. El comal, hermano, el metal al rojo vivo, hermano. Escúchame, por favor. Se llevaron el arca al templo de Dagón, que era el templo de los filisteos, porque ellos dijeron: si funciona en el templo de ellos, va a funcionar en la nuestra. Además, ellos no lo quieren, hermano. ¿Usted cree que la gente no se da cuenta en usted? ¿Usted cree que la misma gente que se burla de usted,
que no va al evangelio, pero le agrada el evangelio. ¿Cuánta gente hay que vive enamorada del evangelio y no se animan a entrar? Porque ellos dicen es que es mucha la exigencia, es que Dios le pide a uno que se porte bien. Hermano, métase en el camino. Jehová a todos Él nos va ayudando. Bendito sea el nombre de Jesús. Pues esa gente que está pendiente de ti, esa gente sabe cuando tú bajas tu amor por Cristo, tu comportamiento, tu hablar, tu búsqueda. Hasta ellos mismos te dicen: mire, ya no ha ido usted a la iglesia, ¿verdad? Ya días que vemos que usted no va. Mire, la gente chuta, hermano. Alabe a Jehová y diga: es por la pandemia. Que si la pandemia ya lleva 20 años, hermano, en esa gente. Ay. Pero, hermano, escuche. Ellos se dieron cuenta que ya no valía para Israel el arca y se la llevaron. Israel ni hizo nada, hermano, al final para recuperarla. No se parecerá a la iglesia de hoy, que tiene los templos más hermosos con la mejor tecnología que se puede dar, pero perdieron la presencia del Dios viviente. Y entonces otra área, otra masa, otro segmento generó un avivamiento replicado, clonado del verdadero avivamiento del Pentecostés de Dios. 50 días, hermano precioso, después de que Jesús hubo celebrado la Pascua. Hay quienes la han replicado y la iglesia ni se da de cuenta, está dormida. Se llevaron el arca, le quitaron la gloria de Jehová y no lo notó. Eso le pasó a Israel. Y cuando Dios levantó a David, se calcula que en la casa de un hermano, de un señor, de un siervo que se llamaba Abinadab, había estado guardada el arca. Pero ¿quiere saber qué es lo triste de esta historia? Que el arca no la llegó a recuperar Israel. El arca regresó solita a Jerusalén, porque el arca empezó a levantar maldiciones en Filistea, lo que hoy es Palestina, Gaza, Ecrón y las 4 ciudades más importantes de los filisteos, de los palestinos. Se levantaron todo tipo de plagas, y la más grande es la de las úlceras, la de las hemorroides. Y la hemorroide lo que no permite es que la gente se pueda sentar, entre otras cosas. O sea, que se pierda el reposo. Perdieron el reposo. ¿No será, hermano, que hay gente que llegó a la iglesia evangélica únicamente a buscar mujer? Que se hizo evangélico, se bautizó, ofrendó, diezmó, alabe a Jehová y disimule, hizo prédica, todo, hermano, y era un gran diablo, hermano. Solo se casó y ya no dejó salir a la mujer, porque él sabe que por sus principios ella no puede faltarle a él. Ella va a mantenerse casta. Ella va a honrar, hermano, los votos que delante de Jehová y de sus santos ángeles se hacen el día que 2 almas se unen en matrimonio hasta que la muerte los separe. Entonces van a buscar ahí, pero lo que no saben es lo que se están llevando es un arca, y Dios mismo con lujo de fuerza va a liberar esa arca de todo yugo, de toda fuerza del infierno, de todo marido abusador, drogadicto, borracho, hermano, que es acosador de las hermanas, de las siervas de Jesucristo. Tarde o temprano va a regresar el arca solita a Jerusalén. Entonces, hermano, cuando el arca volvió a Jerusalén, los hebreos tuvieron miedo, porque cuando vieron venir solita el arca, hermano, mire, ¿sabe cómo puedo yo retratar esa imagen? Como el día en que estaba Juan el Bautista, primo hermano de Jesús, del maestro. Él estaba bautizando, hermano, cuando de pronto ve venir el arca del pacto caminando solita, hermano. Y dijo: he ahí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Qué deleite sería haber visto el arca venir solita, hermano. Es que el arca no necesita ayuda de los hombres. El arca es suficiente. Tiene todo poder para hacer las cosas más hermosas de lo que hemos pedido o creído, dice la escritura. Gloria a Dios. Y el arca estuvo en casa de los filisteos de Filistina 20 años y ella regresó sola. Y 70 años más, que se cree por segmentos encontrados en la cronología hebrea, que estuvo en la casa de Abinadab, hasta que David, que se formó solo, hermano, que apareció de la nada, como aparecen hoy los grandes hombres. Entonces escuche, ovejita, cómo Dios levantó de la nada, como de la nada se levantan hombres. Voy a hablar de algunos, como don Alberto Einstein, el padre, hermano precioso, de la ley de la relatividad, del hombre que dijo, hermano, que la energía era igual a la masa por velocidad luz al cuadrado. Base fundamental de las bombas nucleares, de oxígeno, termonucleares, de doble fase, todo lo que venga derivado de ahí, de plutonio, de uranio, lo que usted quiera. La realidad es que el plutonio y el uranio son solamente el acelerador, el detonador para poder separar las partículas y generarla en cadena. Pero eso es otra historia. Don Alberto Einstein rebotó, hermano, no daba pie con bola, hasta que al final logró él llegar a un sitial de honor. Lo acepta la comunidad científica. Varias veces le dan el premio Nobel de la física, otros por no dársela a él, porque él era judío, era Yahudim, era Yahudi, hermano precioso, hasta que ya no pudiendo más por el ensayo de la ley de la relatividad, tienen que darle el premio. El premio le generó poder, le generó honra, le generó dinero, y empezó él a subir arriba de los 50 años. Si usted no lo sabía, don Abraham Lincoln, él empezó vendiendo periódicos, ilustrando zapatos. Era un hombre que físicamente no era agradable. Era un hombre que medía más de 2 metros, y en aquella época se usaban un sombrero, hermano, que yo ahora los vendería por cubetas. Fíjese que si hoy me regalaran mi sombrero de copa, cualquier gente diría: qué lindo el florero que me trajiste. Y no es florero, era sombrero, hermano. Mire, pues cada generación le agarra la onda, hermano. Imagínense que aquí estuviera el hermano Jairo con su gran sombrero de copa, hermano precioso. Esos hombres surgieron después de los 50 años. Napoleón Bonaparte, ¿de dónde apareció? Adolfo Hitler, ¿de dónde apareció? Eran gente del vulgo, del Mato Grosso, hermano. No eran más que sencillos mortales que en un momento revolucionaron las cosas, como Bill Gates, como Mark Zuckerberg, que eran simples mortales y que a raíz de una idea elevaron, como Elon Musk. Póngale ojo al judío, al hebreo, Elon Musk. Póngale el ojo a ese muchacho. Ese patojo, como decimos en Guatemala. Es que en El Salvador patojo se le dice a los rencos, a lo que nosotros aquí le decimos chencos o caniacusca, le decimos también, hermano. A usted no le decían así, no, caniacusca, dice, porque usted andaba ahí cusqueando. ¿Qué si andaba renco, hermano? Qué lindo bailás, que si no andaba chenco, hermano. Andaba patojo, dirán en El Salvador. Hermano, escúcheme, póngale atención al hebreo Elon Musk, el dueño de SpaceX. Ese patojo está empezando y él va a ser usado por los dos lados, pero principalmente por el lado de las tinieblas, sin saberlo él es un buen hombre. Que hace 4 meses
ya se había quedado sin dinero y hoy es el joven más rico del planeta Tierra. Nunca antes vista una herencia de un día para otro como la tuvo él, pero eso estúdielo usted. Yo vuelvo aquí, se robaron el arca y el arca volvió sola. Hermano, tal vez te robaron el arca y un día Jesucristo tocó a tu puerta, él solito, a decirte: me sacaste de tu vida, pero yo no estoy acostumbrado a perder. Vengo de nuevo a reclamar lo que compré en la cruz del Calvario. Tú eres mío, tus hijos son míos, tu esposa, todo lo que tienes, Jehová te lo ha dado y a él le pertenece, al arca de la alianza, al arca del pacto. Alabado sea su santo nombre. Siento el poder de Dios. Hermano, escuche. David sabía que hacía falta algo y sabía que era el arca. Él ya estaba hecho, él estaba hecho. Él estaba hecho y él no tenía el arca del pacto con él. Ese es otro mensaje, ese es un misterio, hermano. Por eso Jesús dijo: tengo otras ovejas que son de otro rebaño. Le dijeron: Jesús, ahí andan unos predicando, liberando en tu nombre. Déjenlos, los que no son contra mí, conmigo son. Ese es otro mensaje, hermano precioso. Pero escuche, por favor, por amor a Dios. El arca de Dios, tan fabulosa, destruyó al templo contrario. Por eso se salió de los templos. Entienda lo que el Espíritu Santo le quiere decir hoy. No importa de qué religión es, la gente siempre quiere adornar el arca con un templo más grande, más suntuoso, más exuberante, hermano. No, el arca es hermosa en sí, el arca es sencilla. Por eso Jesús dice, la Biblia hablando de él: le veréis más sin atractivo, para que no le deseéis, dice la Biblia. Su rostro era como una raíz de tierra seca, y su rostro en cuyo rostro no hay parecer. Hermano, acuérdese la época de los 60, 70, cuando Satanás levantó a Elvis Aaron Presley, un muchacho por demás bien parecido, hermano. Las masas convulsionaban por bailar como él, cantar como él, todo, hermano. Jesús no, él no buscaba la atención de los focos. Él no buscaba la carpeta roja, hermano. Él venía a buscar lo que se había perdido. Él venía, hermano, a comer con la prostituta, con el ladrón, con el borracho. Él venía a buscar el arca que ahora él venía a reclamar. Alabanzas a Jesús. Ahora escúcheme, hermano, escuche esto. Gloria a su nombre. David dijo: el arca, traigan el arca. ¿Dónde está? En la casa de Abinadab. ¿Y qué está haciendo ahí? Pues fue el único que se animó a tenerla. Siempre hay alguien, hermano. No tenga pena. Siempre hay alguien que Dios va a preparar para que cuando tenga necesidad, ellos te puedan bendecir o nos puedan suplir lo que Dios diga. 70 años estuvo el arca ahí. Y la mandó a traer Jehová a través de David. David no sabía cómo funcionaba. Él la sentó en una carreta, en un armón. Y cuando esta trastravió, el que quiso ayudarla cayó muerto. Mire pues, lo que hace la presencia de Dios: a unos los aviva y a otros los mata, como pasó con Eutico allá en el libro de los Hechos, que de tanto ir predicar al apóstol Pablo, que predicaba largamente, para aquellos que dicen, hermano, que después de 30 minutos los humanos ya no aprendemos nada, que se cierra el telón del conocimiento. Pues aquí la Biblia dice que Pablo hablaba largamente. La Biblia dice que Jesús por 3 días le habló a las personas y sus noches, y la gente no durmió, no sintió hambre, y después sintieron hambre y fue la multiplicación de los panes. Si te hablan
de cosas de la tierra te aburres y tiene un tope. Pero si te hablan del cielo, ríos van a fluir, 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 fluir. Bueno, hay telemaratónicas que duran todo el día y los chicos no salen. Los que juegan gamers, los gamers, they start to play games 8 a.m. and they finish 10 p.m. Or it's not real, my brother Raymond, my brother Douglas, answer to me. Y hermano de mi corazón, escuche. Esta gente no sabía lo que había perdido y ahora no sabían lo que habían recuperado. David era bueno matando gigantes, osos y leones, pero no transportando el arca, porque eso ya requería conocimiento que Pedro no tenía, y andaba circuncidando a la gente, a pesar que la sombra de Pedro sanaba. Solo la sombra, donde la sombra de Pedro tocaba un enfermo, se curaba. Eso ni Pablo lo hizo, ni Juan lo hizo. Eso no lo hizo más que el apóstol Pedro. Sí, pero para efectos de doctrina, Pedro no sabía. Y entonces David, al ver la muerte, dijo: no, hijo, ¿a qué horas mata Dios a Israel? Yo no sé cómo funciona el arca. Y apareció otro Abinadab, que ahora se llamaba Obed-Edom. Él era eteo. Desdichadamente para los evangélicos, era de la tierra de Gat, de donde era la genética de Goliat y sus 4 hermanos. Hermano precioso, escúcheme lo que quiero testificarle en esta hora. Uno de los mejores hombres de pelea, uno de los mejores gallos de pelea, uno de los mejores hombres de espada, hermanos generales de David, se llamaba Itai. ¿Y sabe usted de dónde era Itai? Itai era filisteo, era de Filistia, de Gat, de Cron. Hermano, escuche, para más se le volteó la espada de Adonías, de Absalón, a David, y no la de Itai, que no era ni siquiera hebreo. Ojalá el Espíritu Santo que habla te esté revelando que a veces encuentra uno más fidelidad donde uno no piensa encontrarla. A veces, hermano, la Biblia dice: ama más el amigo que el hermano, porque el amigo ama en todo tiempo, dice la palabra del Señor. ¿O no dice así la Biblia? Y hermano, escuche, se quedó el arca en la casa de Obed-Edom por 3 meses. Lo reza la escritura. Leámoslo, por favor. Capítulo 6, versículo 11, segundo libro de Samuel. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que él tenía. Hermano de mi corazón, si usted se pierde los próximos 10 minutos, se lo perdió todo esta noche. Perdóneme, oveja, yo sé que es lo que le estoy enseñando, porque sé quién me lo enseñó a mí, y de esa razón es que siento la autoridad y el respaldo para poderle decir que en el nombre de Jesús se siente y deje que el Espíritu del Señor lo adorne, lo vista con adornos de oro, de plata, manzanas adornadas con plata, dice el libro de Proverbios y de Eclesiastés. Óigame pues, o sea que hubo un intervalo. No era una gran distancia entre Abinadab y Jerusalén. Lo más por mucho, entre 15 y 17 kilómetros. Pero trastravió la carreta de bueyes que traía el arca. Miren, hermanos, no es cualquier cosa llevar el arca. ¿O sí, hermano? ¿No ha trastraviado usted alguna vez por llevar el arca? Si usted se harta guaro, no hay pena, pase adelante, le aplauden.
que tiene 10 mujeres, pase, se le quitan los estorbos. Pero solo saben que usted es cristiano, que no asiste a convivios, que no dice malas palabras, que procura ser honrado, correcto, hermano. Empieza el trastravío, porque así debe de ser. Jesús dijo: no esperen que lo reciban, porque a mí tampoco me recibieron. Jesús dijo: si esto hicieron en la rama verde, ¿qué no harán en ustedes, que son ramas secas? Alabanzas a Jesús. Bendiga a Dios, ramita seca. En Guatemala, a las ramas secas les decimos chiribiscos. Por favor, en México, en El Salvador, en Honduras, háganos el favor de decirnos cómo les dicen a las ramitas secas. Aquí les decimos chiribiscos, hermano precioso. Y escuche, por favor. Entonces, de la casa de Abinadab, donde estuvo olvidada 70 años, una generación, aleluya. Oiga, tal vez a ti te aburría esa anciana de 70 años que te pasó 70 años hablándote de Jesús, y tú la tenías ahí en el olvido. Pues llegó el día en que cobró vida la viejita en ti, la unción de Dios, y ahora tú andabas buscándola para que ella te hablara más, y te hablara más, y te hablara más, y te hablara más de su palabra. Alabanzas a su nombre. Siento la autoridad de Dios. Y oiga, hermano, saludamos a la hermana Maíba Verena en su casa o donde ella se encuentre. Rama seca, dice mi hermana Camelia, ella es mexicana. Saludamos a nuestra sister Maíba en su casa. Que el Señor la bendiga, la prospere, ayude a su hermana. Raymond, please don't forget this Sunday we're waiting for you. Middle day. Hermano, escúcheme. Y quiero testificarle lo siguiente en esta hora. O sea que en el intervalo de Abinadab a Obed-edom, el arca se quedó 3 meses. En la casa de un gentil se quedó el arca. Eso es un sacrilegio para cualquier judío. Pero nadie quería el arca. No, mira pues, cuando los ancianos envejecen y ya no se pueden valer por sí mismos, ninguno lo quiere en su casa. Alabe a Jehová y siéntase culpable si usted no recibió a su papá o a su mamaita, hermano. Ajá. Porque yo les puedo testificar que yo vi 1 mes 7 días a la mamá de Kaylee Mazate dormir en ese hospital, hermano. Como son nuestros hospitales, sin belleza, sin una atención grata, agradable, hermano. Más bien el doctor le había dicho: su hija ya está muerta, llévesela. Así le dijo, hermano. Y Dios le dio 1 mes 7 días más de vida. Cómo somos malvados los hombres. Y eso que se hacen juramentos como el de Hipócrates: no ayudaré al enfermo a morirse, yo ayudaré al enfermo a sanarse, nunca enfermaré al sano. Y todo lo que dice el enunciado de ellos. Ahí se dormía mi linda, ahí se despertaba, ahí le suplicó. Yo la vi quebrarse delante de Dios pidiéndole misericordia. La nena, cuando ella despertó, le dijo: mamá, tráeme unas flores. Y le llevaron su ramo de flores, de rosas, porque ella quería ver sus rositas, hermano. Y el día de hoy le plujo a Dios llevársela. ¿Cómo va a ser, hermano, que se avergonzaron sin saber que se estaban perdiendo la bendición de tener en su casa el arca del pacto? Aleluya. Perdóneme, hermano, discúlpeme que yo me ponga de ejemplo en esta hora. Por ahí está, creo yo, mi hermano Gamaliel Úbeda,
que puede testificar que lo que yo estoy diciendo es la verdad. Yo soy el menor de 6 hermanos y mi hermano Isaías Gamaliel es el mayor. Cuando mis viejos dejaron de valerse por sí mismos y había que cargarlos como se había de hacer con el arca, peleé por llevarme a mi mamá y a mi papá. Bendita sea la esposa que Dios me dio, que amó a mis papás y mis papás la amaron a ella. Cuando mi mamá murió, yo me llevé a mi papá a mi casa. Para mí era un deleite, hermano, que él estuviera ahí. Ya mi viejo vencido por los años, con su gorra del peterete, hermano, yo lo miraba lindo, hermano. Desdichadamente yo vivía muy alto y los cipreses, los árboles como el pino, sueltan un polvo y eso afectó al convaleciente de mi anciano padre. Perdóneme, hermano. Obed-edom, que no era hebreo, no era el que tenía la responsabilidad de ver que nadie quería el arca, dijo: déjenme el arca aquí en mi casa, pues si me mata a mí, que me mate, pero esa arca no puede estar a la intemperie. ¡Qué vergüenza! Yo iba un día con mi hermano Miguel, hermano, que nos ayuda en el chapeo de la grama, hermana Camelia allá en Chimpancingo, creo que es. ¿Cómo le llaman ustedes a cortar la grama? Aquí le llamamos chapear. Por eso le digo a los jóvenes, va, que cuando nosotros éramos chiquitos andábamos chapeando. En cambio ellos andan chateando, hermano. Su machete hay que darle para que van a chapear, hermano. Hola, es que qué callos tengo, sí, pero no de chapear, sino estar chateando, hermano. Hermano, escúcheme. La Biblia dice que Obed dijo aquí. Y yo me acuerdo cuando íbamos a Barberena, Santa Rosa, oriente de mi país, en aquellas bajadas donde está la hermosa finca, La Perla, que es de la familia Pivaral, tan hermosa finca. Vi a lo lejos tirada un Nuevo Testamento con salmos elegidos y lo vi todo desguachipado, hermano. Yo creo que voy a hacer mi diccionario de palabras chapinas, fíjese. Y a lo lejos, hermano, a la orilla, a la vera del camino, entre la basura, vi, hermano, descompuesta una Biblia. En Michoacán, México, dice la hermana Camelia que se le llama chaponear. Hermana Camelia, por favor aprendan, se dice chapear, no chaponear. No, mentira. Cada quien decimos. Fíjese que le voy a decir algo, hermana Camelia, y a los hermanos que me oyen. Un día, hermano, un hermano allá en Estados Unidos, un hermano mexicano de la pura frontera, hermano, pues no, mira, pues, hermano, que se nos mete a la casa un taicuachi, hermano. Ay, yo hubiera agarrado balazos a ese ladrón. No, un taicuachi no es un taicua. Ah, en mi país le decimos tacuacín. Ustedes le dicen taicuachis, hermano. Total que tenemos que tener traductores, hermano precioso. Démosle gloria a Dios, démosle palmas al que vive. Gloria a tu nombre. Y le dije, hermano Miguel, fui a dar la vuelta hasta allá abajo. Regresé. Hermano Miguel, vaya a recoger aquella Biblia que está allá. ¿Cuál, patrón? Me dijo. Allá hay una Biblia. Y se paró y la fue a recoger. Le dije, mire, a mí no me importa por qué la Biblia está ahí, pero sí me importa de los que se burlan, de los escarnecedores del evangelio, que vean la Biblia ahí maltrecha, y todavía la conservo en mi casa, hermano, y no la voy a tirar a la basura, porque para nadie representa algo, pero para nosotros los hijos del Señor representa mucho, hermano precioso. La gente tiene razón de burlarse de nosotros,
que cada fin de mes estamos con la sangre y el pan. Para ellos no representa nada, para nosotros es una fiesta, es algo especial estar delante del que vive y reina para siempre. Alabado su nombre. Ahora yo termino con esto. El arca estuvo en la casa de un hombre que no era hebreo, era un gentil. En la interfase a la llegada a Jerusalén, pues en la historia hebrea, que ya lleva casi 7,000 años, se abrió un paréntesis, que ya lleva 2,000 y estamos en el 3,000 ya. Ya pasamos el siglo 1000, ya pasamos el 2000, hablando de 0 a 1001, de 2000, de 1000 a 2002, de 2000 a 3003. Estamos en el tercer milenio ya. Y entonces un día sin querer, sin nosotros saber, nos dimos cuenta que los hebreos no quisieron el arca en ellos. Que Jesús dijo: a los suyos vine a los míos y los míos no me quisieron, mas a todos aquellos que me recibieron les daré el título de llegar a ser hijos de Dios. Alabanzas a su nombre. Oh, bendito seas, Espíritu Santo, por haber traído a mi casa el arca del pacto, Jehová. Y la Biblia dice que mientras el arca estuvo, bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Y ya ve que antes la casa eran como 50, 80, 100 familiares. Aunque nadie te lo diga, tu hermano tiene vida por ti. Tu hermana, la que se roba las cosas, que te dejó sin herencia, tiene vida por ti. Tus sobrinos que te odian, que se burlan de ti, ellos están bendecidos, porque la Biblia dice: cree tú y serán salvos tú y toda tu casa. Hermano, escuche por favor. Yo no tengo más que palabras de alabanza para Dios. Porque después de 35 años de estar el arca de Dios en mi casa, en la casa de Obed, bueno, mi apellido es Úbeda, se parece Obed con Úbeda. Es una simple coincidencia. Después de 35 años de estar el arca en mí, he sido prosperado, hermano. Soy millonario en las glorias del Padre de las tierras y del cielo, de las luces. Aquí en la tierra el tema económico, hermano, va y viene. Los siervos del Señor debemos acostumbrarnos a que Él nos mantiene, que Él sabe darnos nuestro maná, que a veces levanta a alguien de Filipos, pero lo regular es que nos tenemos que mover con los de Corintios, hermano. Pero ahí nos lleva Dios, y a veces tenemos que hacer carpas como Pablo hizo para poderse sostener y que el evangelio no fuera difamado y que nadie dijera que se enriqueció por él, sino por la obra de sus manos. Ahora escúcheme. En el traslado de Abinadab a Jerusalén, Pedro no se quiso hacer cargo del arca, figura de David, y apareció Pablo. ¿Y sabe dónde se lo digo yo? En que sintiendo hambre, Pedro subió a la azotea a orar, figura de David, en esto, y bajó un lienzo por sus 4 extremos agarrado, y dentro del lienzo toda suerte, hermano, de animalitos. Y cuando el lienzo bajó, le dijo el Señor Espíritu Santo a Pedro: Pedro, mata y come. Porque resulta que el Espíritu Santo habla, si usted no lo sabía.
¿Cuántos han oído la voz del Kadosh Adonai? Aleluya. Jesús dijo, les conviene que me vaya, atrás de mí viene otro, Él los guiará toda la verdad. Él te va a hablar en la noche, en la mañana, al despertar, al dormir, al amanecer. Y le dice la Biblia, come Pedro, y venían animales impuros. Y Pedro dijo, yo nunca he comido animal impuro. ¿Sabe qué significa eso? Que Pedro no quiso a la iglesia gentil. Entonces Dios lo mandó a la casa de Israel. Como David se regresó a Jerusalén por 3 meses. Y ahorita que termine ya, hermano, el tiempo de la gracia, de la gentilidad, regresa Pedro, regresa David. Tanto es que la Biblia dice que Dios hizo con David pacto sempiterno, que estaría sentado sobre el trono de Jerusalén, aleluya, y sobre cada una de las aldeas y de sus hermanos los 12 apóstoles. Así lo dice la Biblia y yo lo creo. Entonces, oiga, mientras estuvo el arca en la casa de Obed-Edom, la casa de él prosperó, hermano. Nunca se le olvide, nosotros no somos dueños del arca. En esta tierra somos peregrinos y advenedizos. Aleluya. Vamos a llegar a la ciudad cuyo arquitecto es Dios, donde el sol no dará más su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza, ni dolor, porque Dios con su luz lo iluminará todo, dice la Biblia. Aquí todo es momentáneo, hermano. Aquí en parte conocemos, en parte profetizamos, pero allá le veremos tal y como Él es. Le veremos cara a cara, por la eternidad. Estaremos con Él para siempre, para siempre. Así que hoy, los que otros despreciaron el arca, aleluya, ama el arca, ámala, ama el arca. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a nosotros los gentiles que le hemos recibido, hermano, no hay palabras para agradecer la misericordia que Dios ha tenido. Hay poder en Jesús. Padre, yo te alabo, Señor. Señor, siento tu poder, oh Dios mío. Extiende tu mano, Jehová. Estamos solo en un lapsus. Estamos en un paréntesis, en un intervalo, Jehová, que es la tierra. La tierra no es mi casa, ni es mi morada, Jehová. Aquí voy de paso, Jehová Dios, alabanzas a tu nombre. Aquí estuvo de paso mi padre Eduardo Ezequiel, mi madre Matilde Úbeda, mi abuelo Eduardo. Aquí estuvieron de paso tantas generaciones como para atrás hayan. Pero nunca fui tan feliz. Bueno, jamás fui feliz sino el día en que me volví a Cristo. Ahí empecé por primera vez a disfrutar la vida. Padre, alzo mis manos para bendecir a mis hermanos, Señor. Para romper toda cadena de Satanás, Padre. Para romper toda hechicería, toda amarra, toda maldición, toda burla. Demonios de burla, tarde o temprano. El burlador, hermano, paga las burlas que hace. Los hombres que se han creído poderosos, mire dónde están ahora, y los que faltan engrosarán esa fila, hermano. Mejor vuélvete a Jehová. Volvámonos a Jehová, hermano. Busquemos su rostro, busquemos su presencia. Sea sano, sea libre por el poder de la palabra. Reprendo todo infarto, reprendo todo derrame, reprendo todo cáncer de hígado, de estómago, de pulmones. En el nombre de Jesús, ato con cadenas al COVID-19, reprendo al SARS. En el nombre de Jesús de
Nazaret, hay poder en la sangre del Cordero. Oh Dios, gracias. Ha sido tan bueno, Señor. Ha sido tan hermoso con nosotros. Te damos gracias, Señor, por tu poder. Gracias te doy, Señor. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Hermano, si usted no ha tenido la experiencia personal de conocer a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, yo le invito a que usted se entregue al Señor. El libro de Romanos capítulo 10 y versículo 9 dice que si con tu boca confesares que Jesús es el Señor y con tu corazón crees que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso es lo que la Biblia dice. Yo no le quito ni le agrego, es lo que dice la Escritura. Vuélvase a Cristo y dígale: yo creo que tú moriste, que bajaste a los infiernos y resucitaste y hoy vives. Entra en mi corazón, Señor. Y según este libro santo y la experiencia personal de millones de hijos del Señor, es total y completamente cierto. Y a los que ya son y se habían olvidado del arca, el arca regresó solita a ti. Ahorita en la pandemia, tal vez regresó el arca ahí, hermano, a tocar tu puerta, a tocarte en las noches, en las madrugadas, hasta que entró a su templo. Bendito seas, Espíritu Santo. Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Si Dios nos da la gracia y nos sigue prestando la vida, hermano, el día domingo estaremos acá glorificando y santificando el nombre de Dios, que ha sido tan bueno para con nosotros. Hermano Carlos Mejía, oramos por la salud de nuestro hermano Batres, siempre. Hermano Mario Batres, no me canso de testificar y de confesar con mi boca que sobre la vida de Mario Batres está el poder sanador del Espíritu Santo. Jesús dijo: por tu llaga fuimos nosotros curados. Y así todos aquellos que tienen una necesidad. Jehová de los ejércitos digo: yo soy Jehová tu sanador. Aleluya. Él es el médico por excelencia. Él es el que dijo: nada es imposible para Dios. Aleluya. Dios les bendiga y les espero el día domingo 12 en punto, hermanos. Gloria a Dios. Señor les guarde. Amén y amén. Cualquiera que quiera bendecirnos económicamente puede pedirnos en la bandeja de Messenger o aquí por este medio también, y nosotros le haremos llegar la información que para dicho efecto es necesaria. Dios les guarde. Amén.